Se escuchó la noticia, creo que todos la escucharon, es dato presidencial del Centro Democrático, la región de Morelia, sector de Morelia, capital del país. Y, y algo de lo que me asombra es que el sicario que usaron para este atentado fue un menor de edad. Fue un menor de edad. Y es impactante cuando empezamos a recorrer los colegios, cuando empezamos a mirar los, los habitantes de la calle, la mayoría la pregunta que me he hecho es, ¿dónde estaban los padres? ¿Dónde estaban los padres de este muchacho? Porque para ser un menor de edad debía estar bajo la tutoría de uno. Y es así como observamos hoy en día la decadencia en el campo familiar. Es así donde observamos hoy en día que el hombre, por ser un varón, ha distorsionado el plan de Dios. Padres de familia se han olvidado del propósito de Dios para con los hijos. No solamente estamos viviendo una situación donde la sociedad que nos circunda es absorbente, una sociedad donde vez tras vez nos sentimos acosados. Nuestros hijos están luchando una batalla fuerte de tentaciones, miles. Pero a eso tenemos que añadirle toda esa manera como los padres hoy en día están tomando responsabilidad de ser padres. Y es aquí donde tristemente tengo que decirlo, el Día de las Madres todos se acuerdan, pero del Día de los Padres muy pocos. Creo que eso tiene amplio pueda hablar hoy aquí. Por eso he querido hablar de hombre para afirmar el tipo de hombre que respete, el tipo de hombre que hace falta en medio de la sociedad, el tipo de hombre que necesita, el tipo de hombre ejemplar, fue como el verdadero padre que los menores hoy, los hijos hoy necesitan, el tipo de hombre que sea capaz de guiar espiritualmente a su familia, el tipo de hombre que entienda perfectamente las etapas de la vida para asimismo ocuparse de la etapa de ser padre cuando llegue el momento. Ese tipo de hombre que inspire respeto, no miedo, sino respeto ante su hogar, la sociedad, ante su medio laboral. Es así como hoy he visto a la luz de este pasaje un texto que junto con Job 29 demuestra cómo a través de este siervo de Dios uno puede encontrar el modelo, el perfil de un hombre ejemplar.
Proverbios capítulo 31 nos muestra claramente la mujer virtuosa, nos muestra una mujer ejemplar, virtuosa, pero este pasaje de Job 29, así como nos lo muestra el inicio del libro de Job, nos lleva a pensar en el perfil de un hombre a la manera de Dios, de un hombre ejemplar, de un hombre íntegro, del cual Dios quiere que nosotros seamos. Es decir, que en este texto uno puede ver ampliamente la perspectiva de Dios sobre el hombre ejemplar que le teme a Dios y que guarda sus mandamientos. Esa es la perspectiva de Dios sobre lo que es el hombre ejemplar. Y es interesante porque una cosa es hablar de un hombre como varón, como lo muestra la anatomía humana en términos biológicos, pero otra cosa muy distinta es el hombre en su masculinidad, el hombre en su carácter. Creo que esto es lo que nos atañe en la temática de hoy, el hombre en su masculinidad, en su carácter, ¿no? Porque hemos confundido hoy en día este concepto de hombre y lo hemos tergiversado, lo hemos tergiversado. Es así como este libro de Job nos lleva a pensar en el concepto de Dios sobre el hombre. Es el concepto de Dios sobre el hombre, es el que nos interesa, ya que cuando leemos la Biblia no estamos leyendo cualquier historia, no estamos leyendo la historia de un hombre más, sino que estamos leyendo la historia desde la óptica de Dios. Por eso la historia bíblica es la historia no de un hombre, es la historia de Dios contada desde la óptica de Dios. Y eso debe marcar la diferencia en nuestras vidas. Así que cuando leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios con los pensamientos de Dios, lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa como cristiano es lo que a nosotros nos debe interesar. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de su conducta como hombre? ¿Qué piensa Dios de usted como mujer que se fija en un hombre que no es del agrado de Dios? O de usted como un hijo que se está perfilando para ser un hombre con grandes responsabilidades en medio de esta sociedad. El hombre perfecto, el hombre ejemplar que la Biblia nos enseña, es un hombre que debe dejar huellas en la vida, pero huellas de vida, no huellas de muerte, no huellas de heridas que han marcado a muchos hijos. Tenía 11 años cuando mi papá se fue de mi casa. Y no lo puedo negar, la huella que dejó fue una huella borrable. 11 años tenía, nos abandonó. Jamás voy a pensar de que lo que quedó en mi corazón fue algo bueno, ¿no? Lo odié. Lo odié. Me emborrachaba y iba, perdón, me llenaba de valor para ir a reclamarle a mi padre lo que había hecho. Y es la manera como muchas veces los padres de hoy en día también están dejando huellas, los hijos, muerte, que nos están llevando a una sociedad desenfrenada, a una sociedad cultivo de la maldad, talleres de Satanás. Como padres, hoy en día estamos frente a un gran desafío, ya que muchas veces estamos buscando es el beneplácito, estamos buscando es el concepto de los hombres sobre nuestro estilo de vida, y no estamos buscando el concepto de Dios sobre qué tan hombres somos de verdad.
Es triste, como docente, es triste en el medio donde estoy, cuando pregunto quién vive con su papá y su mamá, créame, son 2 o 3 personas, 3 muchachos los que levantan la mano. Es un padrastro, que vive un padrastro, a sola. Y es así, donde hoy tenemos un gran reto, un gran desafío los hombres, porque creo que, como dijo el doctor Antonio Núñez, eh, el que las mujeres estén tomando la batuta en el hogar no es otra cosa que el juicio de Dios para con los hombres, para con los varones, que han dejado de lado su responsabilidad, que han dejado de lado aquello a lo que Dios lo llamó a hacer en medio de la sociedad, en medio de la familia. Es así como en este pasaje quiero que reflexionemos sobre la perspectiva en Dios, sobre de un hombre ejemplar, es la de un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la perspectiva que hay en Dios acerca de lo que es un hombre ejemplar. Es la de un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso, en ese orden, quiero hablar en esta hora de 4 aspectos importantes que muestra el perfil de un verdadero hombre ejemplar. El perfil de un verdadero hombre ejemplar. Y a la luz de este pasaje, eh, de estos 2 pasajes, de Job capítulo 1, versículo 5 y de Job capítulo 29, quiero mostrarle 4 aspectos importantes. El primero tiene que ver con un perfil de hombre ejemplar que es un sacerdote en su familia. Sacerdote en su familia. Y, y esto lo observamos cuando vemos a un Job que es comprometido con su llamado espiritual. Un hombre ejemplar es un hombre que está comprometido con un llamado, en primer lugar, con un llamado espiritual, es decir, de velar por su familia en oración para que agraden a Dios todos los días. Yo salgo a trabajar, no, mi esposa que se encargue, se ocupe de eso. ¿Quién es el que hace el devocional en la casa? ¿Quién es el que se ocupa de traer a los hijos a la iglesia, de ir a la reunión de oración? ¿Quién? ¿El hombre o la mujer? Es interesante que este versículo 5 de Job, capítulo 1, dice que sucedía, el texto que sucedía vez tras vez. Cuando él se levantaba muy de mañana, convocaba a los hijos, los llamaba para santificarlos, para santificarlos. Y dice que ofrecía sacrificio, holocausto, conforme al número de ellos. ¿Cuántos eran ellos? Era uno. Y me llama, hago mucho énfasis en esto porque deja ver mayor esfuerzo, mayor compromiso. Eso deja ver que había en Job una consagración por esta responsabilidad que tenía. Yo no sé qué es lo que pasa, pero en una ocasión la solución para un problema de pareja bien fuerte que había, digo, parece una locura, habilidad, clase de espíritu, a ese dirán otros más críticos, pero la verdad fue que fue la solución. La esposa andaba
dejaba al niño encargado con el papá y se iba a fiestar. El papá salía y ese niño, pero apenas que llegó el segundo hijo, los sentaron cabeza. Los dos sentaron cabeza y como que se dijeron, oye, ahora sí tenemos un hogar. No es el caso de Job, que tenía ya 10 paquetes ahí que conservar, que cuidar, que atender. Y la verdad, amados hermanos, es que tener 10 hijos era una labor de encargarse cómo pensaba el uno, cómo pensaba el otro, cómo pensaba aquel. No era hijo que venía y lo tiraban al ruedo, venga otro hijo y lo tiraban. No, la labor de Job, dice el texto, era que él ofrecía holocausto, sacrificio, conforme al número de cada uno. Ahora viene el cabra loca. A veces ella es una ovejita bien. Señor, tú sabes el amor. Empezaba con, mira, Señor, aquí está. Espiritualidad. ¿Sabes cuántos hombres vinieron ayer al ayuno? Quiero decir hombres. Estos fueron dos jóvenes. Dos jóvenes. ¿Cuántos vinieron? Dos jóvenes, el resto una mujer. Un hombre con su hijo. Con su hijo ahí. Con uno, con dos, con tres. No los podemos llevar como sacerdotes en nuestra familia, en nuestro hogar. No los podemos llevar a Cristo. Bueno, ¿qué tal si tuviésemos 10 hijos como Lot? Lot es el modelo de hombre ejemplar en el Antiguo Testamento. Lot es un hombre que es figura de Cristo. De cómo él se ocupaba de sus hijos diariamente. Llegaba la fiesta de Silvestre o llegaba el festival, mucho más todavía. Oh, venga, mijito, pausa eso. O si llegaba el 31 de diciembre con la fiesta de los brujos, 31 de octubre. Venga, papito, usted no va a usar eso. Venga, vamos a orar por usted para que se le vaya toda esa demonia que tiene. Pero más que orar por los hijos, tienen es que orar por ellos. Porque así le contestan unos hijos, así es como le contestan unas madres, unas esposas a los esposos. No, pero tú qué vas a hacer si ni siquiera vas a la iglesia. Pero tú qué vas a hacer si tú ni siquiera buscas de Dios. El perfil de un hombre ejemplar, el perfil de un sacerdote en su familia, que la consagra. A mí me encanta la adolescencia, porque la adolescencia es el reflejo de cómo criamos. Rebelde busca causa. La causa en los padres. ¿Cómo lo ¿Quieres saber de familia? ¿Quieres saber de cómo es un hombre ejemplar? La palabra nos los enseña en esta hora y nos muestra cómo es que en las escrituras la seguridad de una familia la daba el hombre. Esa seguridad espiritual la daba el hombre. El hombre que entiende, el hombre que ejecuta su labor como sacerdote. Es por eso, amados hermanos, que no es
ser un simple religioso. Un simple religioso que una cosa es en la iglesia y otra cosa es en la casa. No, es ser espiritual, ya que la religión no es la que nos da seguridad en la familia. No, jamás. Sino que es la espiritualidad de estos padres ejemplares, de estos hombres ejemplares, hombres que interceden por cada miembro de la familia y que nos permiten ver en acción el poder de Dios en el hogar. Hay un poder secreto, amados hermanos, que se libera cuando un hombre cae de rodillas, que ora por su esposa, por sus hijos, que se levanta muy temprano, se acuesta al lado de sus hijos, lo abraza, ora por ellos. Sienten ellos que hay un padre que está velando por ellos, que le está dando seguridad, pero sobre todo que le enseña la palabra. A usted nunca le interesó la palabra, pues le debe interesar ahora para que le enseñe a sus hijos. Esta es la historia, amado hermano, de el hombre que es sacerdote. Es interesante porque en el versículo 4 de Job 29, el texto habla de cómo Job se acordaba de cuando él era joven. Note usted, yo no tengo que esperar a cuando sea adulto, cuando ya sea un hombre hecho y derecho, listo para casarme, para empezar a buscar de Dios. No, es la palabra la que nos hace sabio. Es la palabra la que me indica el camino a seguir. Y por eso Job en ese versículo 4 llega a decir, estaba yo joven y fuerte. Dios bendecía, me bendecía con su amistad. En otra versión dice, así fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios protegía mi morada. Estamos hablando de un joven, de un hombre ejemplar que desde temprana edad empezó a ir trabajando el camino de ser hombre. No se llega a ser hombre de la noche a la mañana. Y mucho más cuando no hemos tenido un modelo de padre, no nos ayuda. Por eso, hermano, bienaventurados los que buscan de Dios desde temprana edad. Porque desde temprana edad tú puedes empezar a ver cómo es un hombre. Claro. Yo siempre digo, llegué a los pies del Señor a los 18 años y una de las frases favoritas, Dios me terminó de criar. Dios me terminó de criar. Porque ese es el camino que tomamos en Dios cuando empezamos a temprana edad. Cuando empezamos a temprana edad en el Señor, Dios empieza a conducir, a preparar nuestra vida, a conducirnos en el camino de tal manera que aprendamos a ser verdaderos hombres para el mañana, hombres para sacerdotes para un hogar. Eso te prepara. No es para venir a ser una cabra loca en la iglesia, a noviarte con cuanta niña veas aquí. No, a prepararte para ser un hombre. Ustedes saben que su pastor es bastante hermoso. Gracias, gracias. Un día, en un tiempo estuve pastoreando, estuve en una iglesia como pastor asociado. Fue tanto el impacto cuando yo llegué que me cómodo. Sentí cómodo y cuando el pastor me presentó allá arriba me tocó decir una vez a las jovencitas, no he venido aquí a buscar, porque a veces no sabemos ni caminar todavía, no sabemos ni lavar la ropa, todavía no sabemos ni hacer nada del hogar y ya andamos buscando novia. Ya, ya eso ahora está a pedir de boca. Ya llegó un chico a la iglesia, allá al colegio, y me dijo, profe, venga, profe, mire cómo le parece. Vino la mamá, voy a decir apellido, porque aquí están los alumnos. Profe, ¿cómo le parece? La mamá de fulanita y
Bueno, ellos hablan en un lenguaje más fuerte, pero me dijo, y me reclamó porque era un peladito. Todavía para yo pude estar de novia de su hija, que la dejara estudiar, o si no iba a tener que traer al papá. Y entonces él pretendía que yo lo apoyara. Yo lo apoyara. Que tú apenas estás aprendiendo lo que es 2 más 2. Sabes en lo que te estás metiendo. Porque más bien no te dedicas a estudiar. Mira, perdiste, ¿cuántas materias perdiste en este primer periodo? 9. 2. Y entonces, mijo, ¿tú no crees que tienes que estudiar mejor? Nosotros, amados hermanos, estamos confundidos y estamos buscando de Dios de una manera religiosa. Estamos buscando de Dios de una manera religiosa. Pero lo que Dios quiere es que seamos hombres espirituales de verdad. Hombres que seamos sacerdotes de nuestra familia. Hombres que podamos conducir a nuestros hijos por el camino que es. No como la de padres que le dicen a los hijos, hijo, ya sabe, papaya puesta, papaya partida. Usted no diga que no. Si una muchachita lo está molestando mucho, hágale, mijo. Pero cuando las hijas se le acercan a ellos, no le dicen lo mismo. Porque ese es el machismo, ese es el mal concepto del hombre de hoy en día. A las hijas las protegemos, pero a los hombres. Ya Necer se me acercó y me dijo, papi, pues niñita, no, perdón, mi esposa fue la que me dijo. Tiene que tener, ¿verdad? Hombre, era los. Ya, hoy en día estamos viviendo una sociedad, hermano. Este año se gradúan el famoso 8-3. Este año yo voy a ir a el curso 803 es el más depravado que yo. Este fue un curso que volvió patas para arriba el colegio. Cuando justamente yo estaba a ese colegio, pero ya como última opción, profesor, puede exorcizarlos. Obviamente ahí son cortes más católicos, pero fue así, pero del mismo desespero. Le dije, no, yo voy a ayudar aquí al director de grupo, lo voy a ayudar para ver qué podemos hacer. Gracias a Dios, el Señor derramó gracia en mí de una manera especial de llegar a ese. Hoy, cuando este año se. Y el viernes en la tarde salí con un grupo de ellos, Yo decía, Señor, ¿para qué me sacaste? ¿Para qué salí yo hoy? Yo no quería. ¿Para qué salí? Y el carro se varó, hermanos, el carro se varó y se varó justamente en un sitio donde no había nada. En la vía de Pueblo Bello, donde se desvía de ahí para allá, no había nada en toda esa vía, solamente veíamos los carros cuando pasaban y como estaba la cosa tan insegura, balado. Y ahí me quedé yo con ellos, y ahora yo qué hablo con ellos, hablarles de Dios, pero antes de que yo empezara a hablarles de Dios, de lo que yo no sabía que ellos hacían cuando estaban en 8. Concepto, hombre. Hombre es el macho macho. El hombre es el que, muchacha que se le presente, tiene que aprovecharla.
Muchacho es el que más pepa se metiera. Ese era el verdadero hombre. Hombre era el que era capaz de saltar los conductos regulares del colegio sin dar cuenta. Uno cuando llegaba y entraba al baño, lo que sentía era la humarada. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No encontró a nadie. Y eso era hazaña, era risa para él. Hombre, y estaban diciendo. Por eso surgió hoy porque sabe usted, con todo respeto, pero sabe usted que el año pasado la psicoorientadora me dio un mensaje donde en los festivales, en el festival de este músico vallenato silvestre, regalaban, no estoy diciendo que él, pero regalaban la pastilla para un día después y condones. Regalaban. Porque esa es la concepción que se está sembrando en la sociedad que vivimos. ¿Qué diríamos de las iglesias? No hablemos tanto del mundo, sino de la iglesia, porque el juicio entra por casa. Pero ¿qué digamos de la iglesia, donde hay jóvenes en la iglesia que en su vida cristiana ya llevan 3 y 4 novias? Tiene que arrepentirse, hermano. Tiene que arrepentirse de verdad. Tiene que sujetar sus emociones y empezar nuevamente a su vida cristiana. Porque ahí no hay cristianismo. Pues de lo contrario, díganme qué le dice Dios cuando se arrodillan a orar. ¿Por qué? Porque no hemos crecido con una concepción de un hombre ejemplar, de un hombre espiritual que seguramente va a ser el sacerdote de un hogar, de unos fantasmas. Por eso, una joven de la iglesia, si hay algo que tiene que mirar, no es la carita bonita. No es que tenga los zapaticos bonitos, que vista bonito. Y es una joven en la iglesia. Lo que tiene que mirar, sea un hombre ejemplar, que sea un hombre de Dios. Porque el día que usted te paría con la cesárea, ese día la va a dejar ahí botada y va a esperar hasta que ya esté bien para poder volverla a tocar. Un hombre de Dios no hace eso. Un hombre ejemplar, un hombre sacerdote, no están con la cesárea, se sienta al lado de mí. Ahí es lo que es una mujer cuando está cesareada, todo el tiempo de incapacidad, que pierde las ganas de orar. Hombre, sacerdote, hermano, jóvenes. El chico que usted debe buscar debe ser un chico ya de Dios. Porque cuando vengan los problemas no la va a abandonar, sino que va a estar ahí con penas. No se fije en la cara bonita, simple. Aunque la cara bonita ayuda cuando son palabras del doctor. De manera que eso te va a ayudar a poder afrontar de verdad la vida. Porque muchas veces estamos tan desorientados en nuestra labor como hombres ejemplares que las huellas que estamos dejando no son huellas de vida, sino huellas de muerte, heridas las que estamos dejando. Dios lo que está mirando, amados hermanos, es que Job lo hacía todos los días, dice el texto, todos los días. Pero yo quiero empiece los sábados, los viernes en la tarde, cuando los niños ya están en casa, levantando el altar familiar, pero empiece. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando llega la noche, van a tener miedo. ¿Sabe qué va a pasar cuando sus hijos tengan que enfrentar
una dificultad allá afuera en el colegio, ellos se acordarán de la enseñanza del papá. Es así. Tenemos un TCD, tenemos un tiempo con Dios devocional que nos da herramientas para compartir. Cuando mi esposa y los niños nos reunimos a hablar de la palabra, hermano, el devocional es allí el rector, es el que nos ilumina, el que nos guía, el que nos muestra. El perfil de un hombre ejemplar es el de un sacerdote en su familia. Como mi mamá siempre lo dice, yo soy el menor en mi casa, el menor de los varones. El varón, el hombre ejemplar debe ser alguien que modela espiritualmente en su familia paterna y debe ser un ejemplo también. Hablar con ellos, mostrarles el camino, que ellos ya no tomen su consejo, eso es otra cosa, pero debe, porque la salvación es individual, la palabra es clara en decir, el que cree será salvo, el que no cree es condenado. Pare de contar, una decisión y Dios no va a obligar a nadie. Por eso como sacerdote usted tiene que ser aprisa, tiene que ser aprisa. Tengo un hermano que está olvidado de nosotros, que a mi corazón toda la tarde amanecí, pasé toda la tarde con esa pesadez en mi corazón por lo que pasa. En la tardecita me arrodillé a orar aquí en la oficina y empecé, Señor, oraba y oraba hasta que llegué a mi familia. Señor, ¿cuántos años llevo hablándole de ti? ¿Cuántos años llevo orando por ellos? Hijo ingrato que ni llama ni aparece. La siguiente. Oye, Dios escucha tu oración, hombre ejemplar. Dios escucha tu oración. Dios está contigo. Pero tienes que tomar las riendas del sacerdocio como debe ser. No apareciendo de vez en cuando en la iglesia. No, debe ser las riendas de un hombre, como dice la palabra, que Job lo hacía todos los días. Todos los días buscar la presencia de Dios. Y esto no es religiosidad, es vida con Dios. Vida con Dios. Por eso hay que ser un hombre ejemplar que deja huellas de vida. El perfil de un hombre ejemplar es el perfil de aquel hombre que es conocedor de su herencia divina. Es decir, aquel que tiene presente todo lo que vive como parte del proceso con Dios y su herencia divina. Es un hombre ejemplar. Es un hombre que sabe que tiene una responsabilidad de Dios, que tiene un llamado de Dios. El hombre conocedor de su herencia divina, dice la palabra en Job 29, 2 al 5. Mire cómo dice el texto bíblico, cómo Job recuerda lo que él era en Dios. ¿Quién me tomase como en los meses pasados? Aquí llevaba Job, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su fuego sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad, como fue en los días de mi juventud. Otra vez está tocando ese versículo, cuando en el secreto de Dios estaba tienda, casa, mi hogar, cuando aún el omnipotente estaba conmigo. Saber dónde venir, cuál es mi herencia, es saber el llamado divino que Dios te ha hecho. Por eso el hombre ejemplar es una persona que
que combina todo lo que vive, todo lo que atraviesa. ¿Qué pasó? El carro se varó con aquellos muchachos allá y lo primero que yo le decía al Señor mientras dice, a espantarme los ejércitos, me iba, ¿qué va? Me iba era a decir, hombre que es conocedor de su naturaleza, de su herencia divina, hombre que todo lo que atraviesa lo relaciona, que no da un paso sin antes saber si es conforme al propósito de Dios o no es conforme al propósito de Dios. Un hombre que no se mueve tan fácilmente si no es en la voluntad de Dios. Porque todo lo que acontezca tiene un propósito en Dios. Por eso, amado hermano, cuando usted conoce que tiene una herencia divina, cuando usted sabe que no cae ni un pelo de su cabeza en tierra, si no es por el poder y la voluntad de Dios, cuando usted sabe que no se mueve una hoja de los árboles a su alrededor, si no es por la voluntad de Dios, créame, amado hermano, entonces usted está en el camino de un hombre ejemplar de verdad, de un hombre como Dios quiere que seas, un hombre que antes de tomar una decisión primero le pregunto a Dios, ¿está alineado conforme al propósito de Dios? ¿Está enfocado de acuerdo al propósito divino de Dios? ¿Me voy de viaje? ¿Será que sí? ¿Es voluntad? ¿Dejar tirada la iglesia? Estoy con los hombres. Estoy inquieto. Porque más aparecen son las mujeres y los hombres. Solamente tenemos tiempo para trabajar, trabajar y trabajar. Pero el primer perfil del hombre ejemplar es ser un hombre espiritual. Pero si es en el trabajo donde siempre nos refugiamos, allí lo que va a haber es carnalidad. No va a haber espiritualidad. Que primero es mi relación con Dios. ¿Cómo estoy? Que si no tengo mi relación con Dios en el trabajo, lo que las cosas van a hacer conmigo, lo que va a generar en mi vida no es crecimiento, sino hundimiento de mi vida con Dios. Es interesante porque el mismo texto nos muestra que Job decía, no me daba miedo la oscuridad, versículo 3 del capítulo 29. No me daba miedo la oscuridad porque Dios alumbraba mi camino. Dios alumbraba mi camino. Es la de un hombre que sabe por dónde va. Es la mentalidad de un hombre que sabe que su camino está proporcionado por la voluntad de Dios, por el propósito de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 90, versículo 12, el salmista decía, enséñame, oh Jehová, a contar mis caminos, mis días, de tal manera que aprenda de ellos. El hombre ejemplar, el hombre que sabe, que es conocedor de su herencia divina, sabe que en cada día que pasa, palabra de sabiduría para su vida. Hay una palabra, nuestra cabecita, amado hermano. Esto que tan solo es el susurro, esto es tan solo el susurro de su camino. La palabra ha sido revelada, dice el mismo Job, que tan solo hemos recibido el susurro de sus caminos. Es decir, ahí
pero la profundidad como tal no la podemos captar. Es decir, ¿quién conoce a Dios? A Dios lo conocemos por lo que Él ha revelado de Él. Es decir, que a Dios lo conocemos por las palabras, los términos, el léxico que en nuestro vago lenguaje tenemos. Pero que ese lenguaje, esos términos tan solo pueden medio describir quién es. Pero ¿quién es Dios? El que no se puede conocer a profundidad. Porque todo esto, ¿cómo va a caber en nuestra cabeza? Si tan solo hay un elocuente en medio de nosotros que se aprende 20 versículos, 10, qué sé yo, enseguida vamos a decir, wow, qué tan inteligente. Esto es el susurramiento. ¿Cómo hemos de aprender? En un día no es suficiente. ¿Cómo hemos de aprenderlo? Todos los días. Todos los días hay una palabra que te guía. El salmista decía que como lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Vino la lámpara, tenían las zapatillas y se colocaban unas lamparitas de manera que iban alumbrando el oscuro, el camino oscuro. Un hombre ejemplar que es conocedor de su herencia divina, amado hermano, no tiene temor, confía en Dios. Sabe que Dios lo va a sacar de allí. El rey David decía, joven he sido y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tiene conocimiento de una herencia divina. El hombre ejemplar es un hombre que confía. Es un hombre, si no hay nada más poderoso, hermano querido, que la oración de un hombre, padre de familia, que clama. Por eso, aún así, Dios lo ve con tanto esmero que cuando el hombre pelea con su esposa, dice que esas peleas son estorbos para la oración delante de Dios. Estorbos, hermano. Mujeres que me escuchan, ya dejen de consentir tanto a esos hombres que tienen a su lado. Dejen de pechicharlo tanto. Dejen de complacerle tanto. Y enséñenle a buscar el camino de verdad de un hombre ejemplar. Mujeres, como madres, como siempre, corazón, terminan haciendo lo que le corresponde hacer al hombre. Por eso los hombres, cuando ven ese espíritu maternal, el hombre no necesita un espíritu. El hombre debe ser un sacerdote que clame, que se ubique, que se levante en las mañanas y coloque límite en las tinieblas, en la puerta de la casa y diga, Señor, aquí no entrará vicio, aquí no entrará alcohol, aquí no entrará prostitución, no entrará nada de las tinieblas. Eso se necesita hacer en los hogares. Necesita en un devocional y recordarle a los hijos una herencia divina. Somos llamados por Dios. Vivimos por la palabra. Aquí no vivimos por el horóscopo, no vivimos por lo que diga la cantidad de videntes que ahora están saliendo, no vivimos por lo que diga la medium espiritista o cuánta gente está viniendo a Colombia a meter brujería. No, aquí vivimos por lo que dice la palabra del buen Dios. Eso, hombre que preserva una herencia divina, un hombre que hace, que es un hombre ejemplar, es abierto y es accesible a sus hijos. Versículo 5 del capítulo 29 me parece hermoso porque dice que
Os dice, cuando aún el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos alrededor de mí. Hermanos queridos, esta es una figura de un padre, no de un padre ausente, es una figura no de un padre ausente. Y no digo ausente por el trabajo que tenga, porque hay padres que están en la casa pero están ausentes. Me explico. Hay padres que están en la casa pero emocionalmente están distantes de los hijos, porque no le pueden decir nada porque enseguida pela los dientes. Hay padres que ni siquiera hablan, ladran. Hay padres que nomás con la mirada enseguida ya el hijo se amedranta y se quita de ahí. Pero el texto nos muestra que Job dice que se rodeaba, no dos ni tres. ¿Sabes qué significa eso? Un hombre ejemplar debe ser abierto y accesible. Están en la casa, ¿quién van y hablan los hijos? Diga la verdad, ¿con quién van y hablan los hijos? ¿A quién le buscaban el ladito? A la mamá. A la mamá. Y después nosotros nos actamos en decir, es que esto es un matriarcado lo que hay aquí en la costa caribe. No, no, no. El juicio de Dios porque nosotros hemos dejado la labor que tenemos como hombres, se la hemos dejado a nuestras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con ellos? Vamos a hablar. ¿Sí? De verdad, papá. Y a veces cuando eso sucede, enseguida corren para donde la mamá. ¿Sí? ¿Y a mi papá qué le está pasando? ¿Sí? ¿Historias de él personal? Cuando usted tiene que retomar este hombre ejemplar, este hombre que es accesible, que es abierto. ¿Sí? No, ¿cuándo le va a contar? Papi, que ya tuve la primera relación. ¿Usted cree que le va a decir algo? ¿A dónde? ¿Le dice nada? ¿No será para que me dé mi cachetado, mi cuetazo de una vez? No, papi, que tengo novio. No, pero no le voy a decir nada, mami. No se lo voy a decir a él. Será para que me tire de la cicla cuando vaya con él. ¿Sabe qué deja ver eso? Que un padre ejemplar necesita aprender eso. Necesita luchar por esa figura. ¿Cuándo fue la última vez que saliste y fuiste al parque o manejaste cita con ellos? ¿Cuándo? No, mi papá no quiero ir. Ya me vives regañando. Apóstol Pablo dice en Colosenses, no, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y después estamos preguntando, es que ese hijo es muy regañón, ese hijo es muy bravucón. O sea, esto dice, tengo un especial cariño con Paola, una alumna del colegio. De lo que sea. Yo decía, ¿dónde está el papá de esta? ¿Dónde está el papá de esta? ¿Dónde está? ¿Usted sabe lo que es que su hija se case y vaya la mamá y vayan los hermanos, pero usted como papá no vaya? Yo viví esa experiencia con un hombre que estaba buscando de Dios. El dolor, el corazón se le salió. Porque tenemos que... Perdió el semestre en la universidad. 1, 2, 3 semestres perdidos. Papá sabía. Tenemos que preguntarnos qué tan
abiertos y tan accesibles somos. Usted no lo hace, lo va a hacer un hijo del diablo o lo va a hacer una persona ajena al hogar. Es la que le va a prestar el oído, le va a escuchar. ¿Por qué hoy tanto abuso sexual hoy en menores? ¿Sabe por qué? Porque no hay un padre que esté prestando el oído. ¿Por qué hay tantos muchachos y muchachos iniciados en la homosexualidad? Porque no han tenido un amor de padre. Y cuando han buscado un amigo, cuando han buscado un adulto, para que buscando ese amor, lo que han hecho es una confusión de búsqueda del amor y han terminado en una experiencia sexual que los ha convertido en homosexuales. No es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque ha habido un padre ausente. Ha habido un padre que no ha tenido accesibilidad, no ha sido abierto a sus hijos. O se dejaba rodear de hablaba. Yo puedo ver a Jod allí riendo. Cuando llego al salón de clase, lo primero que hago es sacarle una sonrisa. Y después digo, bueno, ya los primeros 3 minutos de recocha ya, listo. Bueno, y pongo mi cara de palo, listo, vamos a dar clase. Fulano, los trajeron la Biblia, seguida, y empezamos a trabajar de una. Que todo no puede ser cara de palo, hermano. Hombre ejemplar tiene que ser abierto. El hombre ejemplar debe ser alguien que inspira respeto, no miedo, respeto, no miedo. He tenido que ver jovencitos que no me miran a los ojos, sino que agachan la cabeza. No por miedo, sino por respeto. Ven acá. ¿Tienes algo? Lo que usted de vicio a volver. Yo tengo un chico de 17 años, ya se está volviendo alcohólico. En grado 11, llega, le dije, va a volver. No, profe, no puede estar contigo tus hijos. Con la vasta experiencia que tiene, que puedes enseñarle. ¿Por qué no puedes hacer? Estamos ahora en Cristo, ¿por qué no lo puedes hacer? El versículo 7 al 10 mostraba cómo Jod, dice la palabra, que cuando él salía a la puerta a juicio, dice el texto, él le hacían que le prepararan un asiento. Cuando los jóvenes lo veían, abrían paso de respeto. Los viejos dicen que cuando los de más edad lo veían, los ancianos, no por la edad, sino por la experiencia, los años de experiencia allí, se paraban en señal de respeto. ¿Hace usted bien la reverencia a alguien que era de respeto? Mire el versículo del 7 al 10, la descripción que dan de cómo era su estado en medio del pueblo. Los príncipes detenían palabra. Los príncipes del rey callaban, preferían lo que él dijera primero que lo que él iba a decir. Ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se ocultaba y su lengua se pegaba a su paladar. Era tal el respeto que emitía Jod, que hermanos, está mostrando el texto una descripción imponente, una cara del respeto que Jod gozaba con la gente que le rodeaba. Era un hombre importante en su posición, era respetado. Él describe que los jóvenes se sentían impregnados de respeto hacia él y los ancianos transmitían
Ese tipo de hombre ejemplar está buscando hoy en día con urgencia. Está buscando hoy en día en nuestra ciudad, en nuestros hogares, este tipo de hombre ejemplar. ¿Cuánta falta hace este tipo de hombre hoy en día? Que van a las canchas, me quedé allá frente donde mi mamá un ratico viendo jugar. Ya no son futbolistas, simplemente juegan por recreación. Dice uno que ya están bastante barrigoncitos, todos no tienen este cuerpo atlético de joven, pero que uno espera que estén ahí es para recrearse, para dar buen ejemplo. Pero no, me quedé y me tocó irme, porque uno con vulgaridad, el otro peleando, allá se iban a dar trompadas. Yo, ¿para qué estoy aquí? Me fui de una vez. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Nuestra sociedad está necesitada de eso. Eso sí, después de la pateada de fútbol, la cancha se convierte en una cantina. La cancha se convierte en una cantina y los vecinos a soportar el ruido de los parlantes. Ya fui donde mi mamá y mi pobre viejita estaba allá arrinconada en la. Papi, de 80. Tengo una hermana que es enferma. Vamos a aprender a vivir en comunidad. La mía termina. Por favor, colabórame. Que no nos estamos destruyendo. Después que se vayan todos ellos, ¿sabe quién queda? Oh, pues como vecinos, vamos a colaborar, hermano. No, usted vive ahí. Es mi mamá la que no vivo ahí, pero soy yo que vengo un ratico y no soporto. Hermano, nos estamos acostumbrando a estos tipos de hombres y creemos que estos son los hombres ejemplares. No, tristemente tengo que decirlo, hay mujeres que tienen que estarlos boca aguanta. Pero hoy no tienes por qué aguantarte. Hoy tienes a un Dios que está de tu lado para ayudarte. Un Dios que ayuda, que escucha tu oración. Un Dios, cosa, una de las oraciones que hace mi esposa siempre es, yo sea hombre, que yo sea ese hombre ejemplar. ¿Sí? Hermano, porque nosotros no podemos estar conviviendo en esta sociedad sin dejar un legado, un modelo de vida. ¿Por qué hay muchos hijos que salen como salen? Sale pintado. Porque los hijos nada saben de proverbio, sino lo que ven a hacer a los padres, eso hacen. Hermanos, que tus palabras no hablen tanto como tus hechos, como tu ejemplo. ¿Sabe qué es lo que más se queda en la retina, en el corazón de un hijo? No es la plata que le diste, no. De hogar, el modelo, el ejemplo que tú tuviste con ellos en su. Eso es lo que más se queda en los hijos. Si no, pregúntese usted mismo qué es lo que más se acuerda de su familia. Lo más seguro es cuando nos sentábamos en la butaca grande de la sala y nos tirábamos ahí a recochar con el papá y con la mamá, cuando salíamos con los perros río arriba, río Gaira arriba, dizque a bañar a los perros. ¿Cuál bañar a los perros? Era el pretexto de papá de cogernos a todos los 9 hijos y llevarnos por el río Gaira chapaleando agua, y salíamos por allá, y ese era el plan. No era un plan donde gastábamos 10,000 ni 100,000 pesos, no gastábamos nada, simplemente las chancleticas, y salíamos por el río y regresamos. Eso es la memoria. Padre que es sacerdote, de un hombre ejemplar que es sacerdote en su familia.
de un hombre ejemplar que es conocedor de la herencia divina que tiene, de un hombre ejemplar que es abierto y es accesible a sus hijos, pero de un hombre ejemplar que tira respeto. Cuando tú hables muy bajito, que hables